Buenas tardes, muy buenas tardes. Televidentes, amigos de Radio TV Noticias, su amigo y servidor Hugo Jacome Basurto. Esta vez desde exteriores, no podía ser de otra manera, tomando en cuenta que hay puntos y temas muy sensibles para el desarrollo de este país, en lo que tiene que ver con su democracia, con la situación de inseguridad, etcétera, etcétera. Y qué mejor pues que tener, como siempre, las opiniones que nos ilustran de parte del doctor Alfonso Zambrano Pasquel, un reconocido catedrático universitario y un experto en materia de criminalística. Doctor, muy buenas tardes, pero antes nos acompaña... Sí, muy buenas tardes, le saluda Laura Franco de Ecuador Informa TV. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está usted? Doctor, hay una situación, para nadie es desconocido que hay una situación de que ahora dice que para combatir la presencia de los grupos criminales, etcétera, etcétera, ya se anuncia la posible llegada de fuerzas mercenarias que van a venir, no sé quiénes irán a venir, más parece ser que la invasión a Normandía en el día D de 1944, pero un poco como que la gente ya no percibe eso como una viabilidad, y no sé si en términos legales y constitucionales esto se podría dar, doctor. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, don Hugo, y a usted también, doña Laurita. A ver, pongamos las cosas en orden. ¿Es posible acudir a contratar la asesoría? Porque en principio aparece como eso, que se está haciendo la consulta y la probable contratación a un ciudadano cuyo apellido es Prince. Es un excombatiente del ejército norteamericano que en los últimos años o decenas de años se ha dedicado por un lado a la asesoría y consultoría en el ámbito de la seguridad, pero además es conocido por una serie de denuncias de violaciones a derechos humanos que lidera un grupo de mercenarios. Un mercenario ya se conoce que podría costar entre 30.000 y 35.000 dólares por mes cada mercenario. Ahora, ¿qué significa esto frente a la entrega que se le ha hecho al ejército y a la policía? Es que el ejército y la policía sirven para poco y para nada, porque si hay un tema grave, la desaparición de los 4 niños de las Malvinas en Guayaquil, donde lamentablemente en la franja de la oscuridad se pierde ya conocer con algún detalle la responsabilidad que incluso se le atribuye a un sector del ejército ecuatoriano, de la Fuerza Aérea con más propiedad. ¿Y qué va a pasar con la presencia de mercenarios? Que además tienen un pésimo precedente en violación de derechos humanos. Mañana se puede ocurrir que se armen falsos positivos y va a desaparecer cualquier ciudadano en el Ecuador. Esto es sumamente grave porque esto va a mejorar la seguridad en el país. No, yo pienso que este es un capítulo más del inexistente Plan Fénix, porque se dijo que se iba a recurrir a la cooperación internacional, a la presencia incluso, que lo hemos comentado con ustedes, en el área de inteligencia, entrenamiento, cooperación, apoyo logístico, y eso está bien, pero ¿y eso por qué no se concreta? Porque esa posibilidad existe, sí, pero contratar mercenarios, yo no sé realmente qué está pasando en la asesoría que tiene que tener el Estado ecuatoriano en materia de seguridad ciudadana. Porque la mejor manera de combatir la inseguridad es con el desarrollo social. Si no hay desarrollo, difícilmente puede enfrentarse a la inseguridad. Y algo importante, Colombia tiene 7 bases militares norteamericanas, pero he estado escuchando a expertos colombianos que ellos dicen que desde antes de la llegada de estas bases militares norteamericanas a Colombia, había alrededor de 150.000 hectáreas para el sembrío de la hoja de coca. Y hoy está arriba de 280.000 hectáreas el sembrío de las hojas de coca con la presencia de 7 bases militares. Entonces, el Plan Colombia ha tenido ese límite, pero como estamos en tiempo de campaña, se nos echó a rodar la idea de que contratando mercenarios
lo cual en alguna manera deslegitima la presencia de la policía y del propio ejército. Nuestro. ¿Quedarían a un lado? ¿Qué? Claro. No queda a un lado porque no sé qué le va. Yo no creo que el ejército ni la policía necesiten que vengan expertos internacionales a enseñarles cómo disparar un arma. No, Porque, no, no. porque eso sería, pues no, la verdad, porque sería para disparar un arma Sería erosionar el prestigio es. de las Fuerzas Armadas y de la policía, sería. En alguna medida sí. Cuando tenemos nosotros todavía sin respuesta creíble, ¿qué mismo pasó con la compra de los chalecos y cascos para el ejército? Porque ahí se ha eludido el tema de que, y ahora comienzan a imaginarse cosas como esta, es que el ejército da información para deslegitimar al ministro de defensa en el tema de los chalecos y cascos. Y por otro lado se dice también la policía quiere deslegitimar la presencia del ministro del Interior, Reyber. Eso es gravísimo porque los que están involucrando como que están en complicidad con las Así es. Pero el hecho cierto es que a quien se terminó beneficiando, gracias a qué, a la presencia de amigos del ministro del Interior, Giancarlo Lofredo. ¿Cómo es que un amigo del ministro, que no es funcionario del gobierno, pero va a manejar un contrato con una empresa fallida, es decir, que no cumplió con la policía y que no puede ser materia de un contrato porque tiene una sanción alrededor de 5 años? O sea, no hay asesores legales, bastó la presencia de muy amigos del ministro del Interior para que se perfeccione ese contrato, y eso sí, todavía no es debidamente aclarado. Pero en este juego de tronos y pugna por poder, también estamos asistiendo a una vergonzosa confrontación entre sectores del Ejecutivo, que incluye al propio ministro de Gobierno, José Lagasca, y el alcalde de Guayaquil, el alcalde Aquiles Álvarez. Claro. Entonces, con mucha vergüenza, se han insultado hasta la madre. O sea, perdóneme, Sí. no hay respeto para el que escucha. Qué pésimo, mal ejemplo para cualquiera que vea una De las máximas noticia. autoridades para el pueblo, ¿no? Así es. Y el tema no termina porque ahora le están quitando la administración del Parque Samanes sí. al alcalde. municipio de Guayaquil. Entonces, esta guerra nunca va a terminar porque le clausuran una pizzería porque no sé si le plantaron cucarachas, arza, y luego ya le ponen candado. Bueno, hay una pérdida de credibilidad frente a actuaciones que lamentablemente devienen del Ejecutivo, y hay que decirlo con frontalidad. En esta suerte de juego de tronos también incurre el alcalde de Guayaquil. Claro. Y eso no es un tema que le permita tener credibilidad ni al alcalde ni a las gestiones que pueda hacer el propio presidente Daniel Noboa. Doctor, por otro lado, hay una situación, se ha hablado el día de hoy, ya han habido voces en el sentido de que tratan el tema de la eliminación de la famosa prisión preventiva. Esto de alguna manera u otra no estaría chocando con altos intereses, como es el caso de los derechos humanos, etcétera, etcétera. ¿Cómo mira usted esa situación? A ver, hay que tener presente que el Estado ecuatoriano es un Estado constitucional de derechos y de justicia, caracterizado por el garantismo penal y por el respeto a los derechos humanos. Y somos enfáticos. A los derechos humanos que le asistan a los que están presos, los que están sometidos a proceso, y los derechos humanos también de las víctimas. ¿Por qué? Porque sobre esto, y para entrar luego en el tema de la prisión preventiva, hay que recordar, porque en lo personal, yo soy abogado, y hay una persecución feroz que hace hoy la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General del Estado se ha convertido hoy, al día que estamos haciendo este comentario, en un brazo armado del Ejecutivo. ¿Para qué? Para perseguir a los abogados de la vicepresidenta Verónica Abad, para perseguir a los abogados que defienden al hijo. Por ahí hicieron una incursión. Joffre Campaña también. Joffre Campaña también he escuchado, que entiendo que defiende al alcalde. Ajá. Es decir, hay una persecución también contra los abogados con un claro sesgo político. Eso tiene que ser denunciado. Y en algún momento yo escuché alguna intervención del presidente del Colegio de Abogados del Guayas. De la Federación de Abogados realmente no lo he escuchado, de pronto no estuve atento a eso,
el doctor Paulo Caña, no sé qué piensa de la persecución a abogados, porque eso pone en entredicho el libre ejercicio profesional, la inviolabilidad del derecho a la defensa que hacemos los abogados, que decidimos a quién podemos o debemos en un momento dado patrocinar. Pero no se puede, como se está haciendo, criminalizar el libre ejercicio de la profesión. Y eso también tiene que ser denunciado. Porque en estos días parece muy ágil la fiscalía y hay otros temas. Le están armando, porque ya es oficial, que le va a formular cargos el fiscal subrogante Toinga a miembros del Consejo de Participación Ciudadana que fueron cesados en el cargo por la Corte Constitucional. Pero están pretendiendo formularle cargos por la figura de la asociación ilícita. Mire, la asociación ilícita es una figura repudiada por la buena dogmática penal. Un jurista y académico argentino que estuvo en la Corte Interamericana, el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, dice que cuando ya la fiscalía y los jueces y el poder político no tiene otro recurso, se inventa asociación ilícita, que sería la reunión de algunas personas para pensar, para idear, para hacer propuestas que podrían llegar al ámbito delictivo. O sea, ni siquiera se requiere que haya la comisión de un delito, bastaría la reunión, bastaría imaginarse. Exacto, que eso entra en el campo, ni siquiera en las resoluciones manifestadas, sino en el fuero íntimo de la persona. Por supuesto. No se pueden criminalizar los pensamientos, pero eso es lo que pasa con la asociación ilícita. Entonces, recordemos que allí una fiscal le arranchó el teléfono a Verduga. Le arranchó, y ella no estaba autorizada para esa actitud. ¿Qué pueden haber plantado o no en el teléfono? No lo sabemos. Pero la verdad es que en el país la credibilidad, incluso en la actuación de la Fiscalía General del Estado, deja mucho que desear. Pero claro, pues vivimos un régimen de desconfianza. Uno baja de aquí, le planta en un teléfono, o se inventan hoy con inteligencia artificial de pronto un video y la voz que puede ser también en un momento dado grabada. Sí, pueden ocurrir muchas cosas. Y qué pésimo trabajo de la Fiscalía General del Estado, que se ha convertido hoy en un brazo armado, en un brazo político del Ejecutivo. Un brazo represor, podríamos decir. Sin duda que sí, sin duda que sí. Y en el tema de la prisión preventiva, mire, el Ejecutivo hizo una propuesta. Como base, yo digo, del populismo punitivo, así como esa se habla de aumentar las penas, la prisión preventiva es una medida cautelar personal que, como dice la Corte Constitucional en jurisprudencia vinculante, que como viene diciendo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en sendas sentencias de la Corte Interamericana, como el caso Suárez Rosero contra Ecuador 97, el 2005 Tibi contra Ecuador, 2007 Lapo contra Ecuador, Chaparro Lapo, etc. Es decir, la Corte Interamericana dice que la prisión preventiva, que es una medida cautelar excepcional, debe ser, como dice la Corte, la última ratio, la última razón cuando no hay otras medidas. No sé, la mala asesoría, porque eso es producto de la mala asesoría que tiene el presidente Daniel Noboa, lo lleva a proponerle a la Corte Constitucional la posibilidad de una reforma. ¿Para qué? Para que la prisión preventiva se vuelva obligatoria o mandatoria para un juez cuando se trata de casos de delincuencia organizada, de crimen organizado. Lo que le dice la Corte es, a ver, un momento, no se puede establecer la exigencia. Algún momento México tenía, porque cuando hablamos y comentamos, yo digo siempre en esa línea de ser constructivo, México tenía una llamada prisión preventiva oficiosa, o sea, que el juez mexicano podía, aunque no requería la fiscalía, si consideraba que era oportuno, disponer de una prisión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le dijo al Estado mexicano, esa prisión preventiva oficiosa es inconstitucional y contraviene a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y México reformó, revocó sus códigos y, respetando los estándares interamericanos, caso a caso un juez debe examinar si es o no conveniente dictar una prisión preventiva, pero no ponerlo en una camisa de fuerza de que, porque bastaría en estos tiempos terribles donde hay una politización en el manejo de la justicia
por parte de la Fiscalía General del Estado. Correcto. A cualquiera mañana le ponen delincuencia organizada y eso lo llevaría a un juez a que esté obligado a dictar la prisión preventiva. Miren el nivel de inseguridad ciudadana al que podríamos estar enfrentados. La Corte le ha dicho con buen criterio, esa propuesta es regresiva. La Constitución nuestra dice, para que entiendan aquellos que no son abogados, que cualquier propuesta de reforma tiene que ser de manera progresiva y a favor de los derechos del ciudadano. Cuando se hace una propuesta como esta, equivocada y mal asesorada, hay una regresión de derechos porque se están limitando los derechos justiciables. Entonces, hace bien la Corte Constitucional cuando dice, esta propuesta es inconstitucional porque además es regresiva. Correcto. Caso a caso tienen los jueces que examinar la necesidad o conveniencia de dictar una prisión preventiva. Pero esa es parte del populismo punitivo en tiempos de campaña. Estamos a pocas semanas. Esperemos que haya un buen debate presidencial. Correcto. Donde incluso puedan los candidatos preguntarle al contendiente temas importantísimos. Por ejemplo, ¿qué propuestas tiene para el desarrollo humano frente a la inseguridad? Y cómo habrá otros temas como el precio de la gasolina y cómo puede haber otros temas como mantener o no el IVA en el nivel que hay. Porque hay otros sectores ciudadanos que quieren saber también qué va a pasar con sus pretensiones. Como es importante, y hay que admitir, el sector de las comunidades indígenas, ¿ya?, que están en la línea de la plurinacionalidad, etcétera, tienen grupos también, pero en el fondo las comunidades indígenas tienen una estructura muy orgánica y tienen un voto bastante orgánico. Así es. Entonces, hay por ahí algún sector que le ha interesado probablemente a los dirigentes estar más cerca del actual gobierno. Y hay otro sector que dice que no puede creer en la derecha. Esas propuestas en un momento dado, que como llama bien el sector de la comunidad indígena, con el dirigente, el ingeniero Isa a la cabeza, son propuestas, dice, neocoloniales. Se mantiene la imposición de criterios que provienen básicamente, dice el dirigente indígena, de la ultraderecha. Entonces, ¿tiene pretensiones la comunidad indígena? Sí, siempre he sostenido y reitero, en los años en que hubo los levantamientos fuertes de las comunidades indígenas, 2019, 2022, siempre tuvieron razón en las demandas que formularon las comunidades indígenas, que no fueron atendidas, que se mantienen vigentes, y llega el momento de que puedan las comunidades indígenas honestamente negociar sus pretensiones, que puede incluir desde la posibilidad de la presidencia de la asamblea, ¿por qué no? Tienen legítimo derecho a pretenderlo. Claro, ¿por qué no? Y además a poner en el tapete cuáles son las pretensiones que tiene esta plurietnia, esta pluriculturalidad en el país. Y que se comprometa, por supuesto, que haya reglas claras, se comprometan a ver qué están aceptando de las pretensiones de los pueblos y comunidades indígenas. Porque si no cumple bien el candidato presidente en el caso de ser reelecto, o bien la candidata de la Revolución Ciudadana, entonces habrá cómo reclamarle. Claro. Las comunidades, porque hay un compromiso previo. Así es, o al presidente reelecto o a la nueva presidenta. Las reglas son claras y eso es parte del juego de la democracia. Entonces estamos en un punto de inflexión, ya no hay vuelta, ya no hay retorno. En pocas semanas tendremos la ratificación del ejercicio del poder en manos del presidente Daniel Noboa, donde tendrá que examinarse realmente cuánto ha mejorado el nivel de la inseguridad, porque ojo, sin desarrollo social, y no hablo de votos piadosos, le vamos a dar 3 salarios básicos al pobre migrante, si no hay educación, si no hay salud, si no hay trabajo, si no hay vivienda, que tiene que ser atendido el tejido social. Esas propuestas, llega el momento en que haya una toma de conciencia ciudadana. Así es decir, ¿se mejoró o no se mejoró? ¿Qué posibilidades hay en el evento de que haya un sector que no siga confiando en la pretensión del ciudadano presidente? Entonces ya veremos qué pasa, estamos a pocas semanas, pero es un momento crucial para el devenir histórico inmediato del Ecuador.
Doctor, finalmente, ¿qué criterio le merecen las declaraciones que hace la ministra Sommerfeld, si mal no recuerdo que así se lee o se escribe? Ella señala a nivel internacional que el Ecuador ha experimentado que se ha bajado los niveles de criminalidad, que prácticamente está todo controlado gracias a las políticas del actual gobierno, pero como que está viviendo en otro país. Si observamos atentados con coche bombas hace poco en la penitenciaría, hace literal. pocas horas, Así muertes es. por todos lados. ¿Cómo mira usted eso, doctor? Como que está viviendo en otro país, en una burbuja. No, es una gran mentira política, porque a la señora se le encargó que hiciera gestiones con aquellos países que están dispuestos a cooperar con Ecuador. Pero la señora no hace una sola presentación. El país tal ha dicho que de esta manera nos va a ayudar. Porque existen incluso propuestas de la Comunidad Económica Europea que datan desde la época del presidente Lasso, donde dijo, bueno, queremos ayudar en el control aéreo y marítimo. Y aquí es importantísimo recordar que hace poco se volvió a plantear la posibilidad de la ayuda internacional, que incluso lo dijo el propio embajador de Italia. Le estamos dando entrenamiento, capacitación a la Fiscalía General del Estado ecuatoriano desde hace algunos años. Pero, ¿qué ha pasado? Si en el Ecuador los fiscales que trabajan en territorio no cuentan con protección para su seguridad, no lo de la familia, a la personalísima. Claro. Casos de, en poco tiempo, fiscales asesinados. Edgar Escobar Zambrano, que él trabajaba en temas de delincuencia organizada, contra el narcotráfico y lo demás. Lo asesinaron ahí en la planta baja, casi al entrar de la Fiscalía Provincial. Y el año 2024 lo asesinan al fiscal Suárez. Cuando él sale de la PJ de Guayaquil, da la vuelta para ir al Ban Borja. Así es. Y la policía, ¿qué dijo? No, él manifestó que no necesitaba protección, pero tiene un objetivo de alto valor porque él trabajaba en este tema de delincuencia organizada contra el narcotráfico, etcétera. Él tenía que ser cuidado 24 horas del día, las 7 días de la semana. Lo dejaron asesinar a Suárez. Y luego, en diciembre, en Manta asesinaron, diciembre de 2024, al fiscal Vázquez. ¿Quién es el fiscal Vázquez? El fiscal que había investigado a la mafia albanesa, pues, y no lo cuidó el Estado ecuatoriano. Mire, un gran incentivo para el crimen organizado es la cantidad de dinero que se sigue lavando en Ecuador. Porque de alrededor de 4.000 millones de dólares por año, el embajador dio una cifra que la repitió el presidente de 30.000 millones de dólares, pero ojo, podría ser 30.000 millones el movimiento de la cocaína, pero la cocaína se la exporta. En el Ecuador se paga parte con cocaína que se la consume y se la vende al interior, pero los grandes aliados de cocaína van para el norte de Estados Unidos y para Europa, y algo está entrando para Australia. Es decir, el dinero que circula como consecuencia del tráfico ilícito de cocaína no se queda en Ecuador. Tal vez por eso la cifra no da. Si se bastan las exportaciones bananeras, incluso Así se va es. la cocaína. Bueno, ¿y qué se hace ese dinero, doctor? A ver, ese dinero seguramente, si hablamos de 4.000 millones que se lavan en el Ecuador, esté alimentando el flujo de la banca ecuatoriana. No hay investigación, no hay inteligencia financiera. Él esté alimentando también el crecimiento inmobiliario y las construcciones en Ecuador. Claro. Y esté también alimentando el crecimiento de la empresa automotriz. Porque hoy se puede, bajo pedido, comprar cualquier carro, un Lamborghini, un Tesla, van carros de cientos de miles de dólares. ¿Y ese dinero cómo se paga? Bancarizado. Claro. Hay investigación. En el sistema financiero nacional. Exacto. Entonces, en un país dolarizado, donde hay el gran incentivo de que el lavado de activos no se lo investiga realmente, porque de 4.000 millones a que a duras penas se puedan incautar 40 millones de dólares es el 1%, una cantidad mínima, y eso alimenta el crimen organizado. Ahí tiene sin duda que reestructurarse, organizarse, temas de control que tienen que ver con el manejo de la UAFE, que tiene que actuar
al margen de las presiones políticas. Porque hoy la UAFE lo que se dedica es perseguir. Si mañana usted o yo mismo, Alfonso Zambrano, dije algo que a la UAFE no le cae bien, mañana yo puedo ser sujeto a una investigación, pues. Claro. Y mañana con este poder que tiene la Fiscalía, que se convirtió en un poder político también de persecución, cualquier ciudadano en el Ecuador. Un aparato represor del Ejecutivo. Así es. Lamentablemente pasa eso. Entonces, estamos viviendo hoy el Ecuador también al filo de la navaja. No hay seguridad, no solo la seguridad pública, no hay seguridad jurídica para el ciudadano en el Ecuador. Muchas gracias, Muchísimas doctor, gracias. por su participación. Siempre importantísimas opiniones. Muchísimas gracias. Así es, de mi parte también, doctor, muchísimas gracias. Como dice el compañero, muy alimentador siempre su intervención.